Apreciados hermanos, explico la palabra del domingo de Navidad. La primera lectura es de Isaías capítulo 52 versículos 7 a 10. Es el anuncio de la salvación de Dios para su pueblo que está en exilio. El pueblo de Israel vivió cautivo en Babilonia entre el año 586 y el 538 a.C. A esta derrota y humillación se une la situación desesperada que se vivía en Jerusalén. La ciudad santa había sido reducida a cenizas. Los primeros años en Babilonia fueron duros, penosos y tristes. Un eco melancólico de esta situación son las palabras del famoso canto de un exiliado. Junto a los canales de Babilonia nos sentábamos a llorar con nostalgia de Sión. Los primeros responsables del desastre fueron los reyes insensatos que no habían sabido gobernar. No escucharon a los profetas y por eso condujeron a su pueblo a la ruina. Pero también el mismo pueblo se siente culpable porque se ha dejado engañar y ha cometido demasiadas iniquidades. Ahora se encuentra rodeado de enemigos en tierra extranjera, su identidad está en peligro, no hay perspectiva de futuro, la fe ha sido sacudida y también Judá está desolada y abandonada. Y lo peor es que no se ve una salida para esta triste situación. El segundo Isaías es un profeta que ejerce su misión entre los exiliados de Babilonia y dirige palabras de consolación para mantener viva la esperanza de su pueblo. De hecho, los capítulos 40 a 55 de Isaías se les llama el libro de la consolación, del cual hace parte nuestro texto. En este libro el profeta habla de la liberación del cautiverio y de un nuevo éxodo del pueblo de Dios rumbo a la tierra prometida. También habla de la reconstrucción y de la restauración de Jerusalén. El profeta asegura que Dios no se ha olvidado de la ciudad santa y quiere hacer de ella una ciudad bella y llena de vida, como cuando una novia se adorna para el día de su boda. Y esta es la buena noticia que un mensajero dirige a su pueblo. Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva, que pregona la victoria, que dice a Sión, ya reina tu Dios. Escucha, tus guardias gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor que vuelve a Sión. Estallen en gritos de alegría ruinas de Jerusalén, que el Señor consuela a su pueblo, rescata a Jerusalén. El Señor desnuda su santo brazo a la vista de todas las naciones, y verán los confines de la tierra la victoria de nuestro Dios. El profeta está convencido de la fidelidad del Señor y habla como si el exilio ya hubiera terminado. El futuro es una realidad para él. Contempla la caravana de los exiliados que se dirige hacia Jerusalén, precedida por un mensajero que corre como si tuviera alas en los pies, porque quiere ser el primero en dar la alegre noticia de la llegada de los deportados. El profeta se ubica en la cumbre del monte que domina la ciudad de Jerusalén para contemplar la escena y exclama: «Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que anuncia la paz, que dice a Sión, ya reina tu Dios». El profeta ve a los centinelas que desde lo alto de las murallas vigilan hacia el horizonte. De pronto, he aquí que corren a anunciar a todos la alegre noticia. En las personas que se están acercando han reconocido a los exiliados que regresan de Babilonia. A este punto la escena se reviste de grandiosidad. A la cabeza de la caravana que se acerca triunfal, los centinelas descubren al Señor. Es Él quien reconduce su pueblo de regreso a Jerusalén. En realidad, Dios no había abandonado nunca a su pueblo. En una visión el profeta Ezequiel había visto la gloria del Señor alejarse de la ciudad santa y seguir a su pueblo camino del exilio. Ahora regresan juntos, Dios con su pueblo. La esclavitud ha terminado, los sufrimientos y las humillaciones han llegado a su fin. Los dirigentes y los reyes malvados, al igual que los malos pastores que habían explotado y oprimido al pueblo, han desaparecido para siempre. Se inicia una nueva era, el reino en el que el Señor se pondrá decididamente a la cabeza de su pueblo. Finalmente el profeta dirige la palabra a las ruinas de Jerusalén. Estallen en gritos de alegría.
Los muros destruidos se reconstruirán y todos los pueblos de la tierra contemplarán estupefactos la obra increíble que el Dios de Israel ha sabido realizar. Hacia el año 520 a.C., un grupo de exiliados salió de Babilonia para Jerusalén, pero hubo mucha desilusión. A su llegada no hubo explosión de alegría. Su regreso no tuvo nada de triunfal. La acogida fue muy fría. Surgieron desavenencias entre los residentes y los recién llegados. Israel hubiera preferido ver la profecía realizada al pie de la letra e inmediatamente, pero muy pronto empezaron a comprender que el regreso de Babilonia era tan solo una imagen de otra liberación que el Señor tenía preparada. La liberación plena y total por medio de Jesús de Nazaret. Su nacimiento nos anuncia que la opresión terminó, que el reinado de Dios ha comenzado ya en la historia de la humanidad. La segunda lectura es de la carta a los Hebreos, capítulo 1, versículos 1 a 6. Dios habla directamente a la humanidad por medio de su Hijo. Se le da el nombre de carta a los Hebreos a un escrito que un autor dirige a una comunidad cristiana constituida mayoritariamente por personas procedentes del judaísmo. De ahí que encontremos muchas referencias al Primer Testamento y al ritual de los sacrificios. Esta comunidad se encuentra en una situación difícil, expuesta a persecuciones porque está en un ambiente hostil a la fe. Por otra parte, son cristianos que fácilmente se dejan vencer por el desaliento, que han perdido el fervor inicial y que ceden a las seducciones de doctrinas que no son muy coherentes con la fe recibida de los apóstoles. El objetivo del autor es estimular la vivencia del compromiso cristiano y fortalecer a los creyentes en la fe. Para lograrlo, expone el misterio de Cristo como sacerdote de la nueva alianza y recuerda la fe tradicional de la Iglesia. El texto de hoy pertenece al prólogo de la carta, donde se presenta una visión global y los temas fundamentales que se tratarán a lo largo de la obra. En el pasado, muchas veces y de muchas formas habló Dios a nuestros padres por medio de los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por medio de su Hijo, a quien nombró heredero de todo y por quien creó el universo. Él es reflejo de su gloria, la imagen misma de lo que Dios es, y mantiene el universo con su palabra poderosa. Él es el que purificó al mundo de sus pecados y tomó asiento en el cielo a la derecha del trono de Dios. Así llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor es el nombre que ha heredado. ¿Acaso dijo Dios alguna vez a un ángel: «Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy»? Y en otro lugar: «Yo seré para él un padre, él será para mí un hijo». Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito, dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. En este prólogo, el autor traza las líneas fundamentales de la historia de la salvación. Ante todo, Dios es el protagonista de esta historia. Él ha revelado su proyecto salvífico en una primera fase por medio de los profetas. Y es cierto, el pueblo de Israel ha tenido el privilegio de oír la voz del Señor de manera más nítida que los paganos. La ha escuchado a través de los profetas. El Señor manifestaba a estas personas santas su pensamiento para que lo comunicaran al pueblo. Como dice el profeta Amós en el capítulo 3, no hará tal cosa el Señor sin revelar su plan a sus siervos los profetas. Pero en los últimos siglos antes de Cristo, a causa de la infidelidad del hombre, el cielo se cerró. Dios dejó de enviar a sus profetas y el pueblo sufrió la dolorosa experiencia del silencio de Dios. El profeta Amós lo había predicho. Los hombres irán errantes de oriente a occidente, vagando de norte a sur, buscando la palabra del Señor y no la encontrarán. Es por esto por lo que el pueblo israelita suplicaba con una frase del profeta Isaías: «Ojalá rasgases el cielo y bajases». Y ahora, en esta etapa final,
Dios ha rasgado los cielos y se ha manifestado a través de su propio Hijo Jesucristo, el niño de Belén, la palabra plena, definitiva, perfecta que nos muestra el camino de la salvación y de la vida nueva. El autor establece la relación de Jesús con el Padre, con el mundo, con los hombres y con los ángeles. Con respecto al Padre, Jesús es el Hijo que se identifica plenamente con Él. Es el resplandor de la gloria del Padre, su imagen perfecta. Por tanto, quien contempla a Jesús puede ver perfectamente al Padre. Con respecto al mundo y a los hombres, Jesús está en el origen del universo. Por tanto, Él tiene un señorío pleno sobre toda la creación. Esta soberanía se expresa en la encarnación y en la redención. Él vino al encuentro del hombre, lo purificó del pecado y lo salvó. Finalmente, con respecto a los ángeles, Jesús es superior. Recordemos que en algunas comunidades cristianas se daba demasiada importancia al culto de los ángeles y se les concedía un papel preponderante en la salvación del hombre. Pues bien, Jesús es superior a los ángeles porque lleva el título de Hijo, conferido por Dios mismo. Por consiguiente, no son los ángeles quienes salvan, sino el Hijo, la palabra única y definitiva de Dios. Por tanto, celebrar el nacimiento de Jesús es acoger su palabra y hacer de ella nuestra referencia y nuestro criterio fundamental a la hora de tomar nuestras propias decisiones. El Evangelio es de San Juan, capítulo 1, versículos 1 a 18. Se trata del prólogo del Evangelio. El texto que se proclama en la liturgia de la misa de medianoche es del Evangelio de San Lucas y narra cómo ocurrió el nacimiento de Jesús en Belén de Judá y el anuncio de la buena noticia a los pastores. Para la misa del día, San Juan nos ofrece el prólogo de su Evangelio, en el cual hace una lectura teológica de este acontecimiento. Él nos muestra la identidad y la misión del Hijo de Dios mediante un bellísimo himno, sublime y elevado. Veamos cómo inicia. Al principio existía la palabra y la palabra estaba junto a Dios y la palabra era Dios. Ella existía al principio junto a Dios. Todo existió por medio de ella y sin ella nada existió de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz brilló en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. El prólogo comienza con un título atribuido a Jesús. Él es llamado la Palabra. Aquí no se le da el nombre de Jesús o Cristo o el Salvador, no. Solo Juan, tanto en el Evangelio, en su primera carta y en el Apocalipsis, le da el título de ho logos en griego, que traduce el verbo, la palabra. Ahora bien, la palabra es el medio con el cual nos comunicamos unos a otros. Cuando alguien nos llama, estamos muy atentos para saber qué es lo que nos quiere decir. Por tanto, cuando Juan llama a Jesús palabra, es porque Dios mismo quiere comunicar algo importante y sublime y bello a toda la humanidad. Esta es la razón por la cual nosotros experimentamos un grande gozo en el día de Navidad. Por otra parte, detrás de estos versículos está el tema de la sabiduría de Dios que aparece en el libro de los Proverbios, donde la sabiduría adquiere una figura femenina. Ella dice: el Señor me creó como la primera de sus tareas, antes de sus obras. Cuando imponía su límite al mar, cuando asentaba los cimientos de la tierra, yo estaba junto a él. Esta personificación de la sabiduría también aparece en el libro del Eclesiástico, donde se afirma que ella se ha encarnado en la Torá, en la ley, y ha plantado su tienda en Israel. San Juan retoma este pensamiento y lo ve realizado en Jesús. Él es la sabiduría de Dios que ha plantado su tienda entre nosotros. Es el logos, es decir, el verbo, la palabra última y definitiva de Dios. Es aquella palabra mediante la cual al principio Dios creó el mundo. Es muy fácil pensar que el mundo no puede existir por sí mismo. Por tanto, tuvo que haber una mente superior. Dios lo ha creado.
Sin embargo, es mucho más difícil creer que Dios se haya hecho como uno de nosotros. Es que en el rostro de un niño nacido en Belén, Dios ha mostrado su rostro y nos ha dicho cuánto nos ama. Solamente los cristianos creemos en un Dios que se ha revelado y nos ha amado de esta manera. Ahora bien, la venida de esta palabra al mundo divide la historia en dos partes, antes y después de Cristo. Y como dice la carta a los Hebreos, esta palabra es como espada de dos filos que separa. Es decir, su ausencia produce tinieblas y su presencia es luz que ilumina a todo hombre. Y las tinieblas intentarán destruir esta luz, pero no lo conseguirán. Aunque el hombre responda de manera negativa, no podrá sofocarla. Por tanto, la luz triunfará en el corazón de cada uno de nosotros. Es que las tinieblas no son fáciles de disolver. Juan recuerda lo que sucedió con esta luz en la historia. Muchas tinieblas intentaron sofocar esta luz que era Jesús, pero no lo lograron porque el Padre lo resucitó entre los muertos. Esta luz ha vencido varias tinieblas. En primer lugar, la falsa imagen de Dios que se había creado. Esta era como una tiniebla que infundía miedo y no amor. Era un ídolo inventado por los hombres. Recordemos que los mismos israelitas junto al monte Sinaí, cuando vieron los relámpagos, el monte que se estremecía a causa de los terremotos, cuando escuchaban los truenos, inmediatamente piden a Moisés que les hable él mismo y que no sea Dios, porque tenían miedo de morir. Jesús es la luz que ha venido a disolver esta tiniebla. Dios ha querido decirnos que Él no es así. Y por esto ha decidido venir al mundo para dejarse ver, para dejarse tocar y acariciar. Y esto solo lo podía hacer haciéndose como uno de nosotros. Esta luz que vino al mundo disolvió otra tiniebla, aquella que impedía ver y reconocer el verdadero rostro del hombre, su dignidad como hijo de Dios. El hombre estaba envuelto en la tiniebla de su propio egoísmo, de la codicia, de la envidia, del deseo de dominar, etc. Más que un ser humano, parecía un animal salvaje. Es que si todavía construimos armas y bombas, si nos queremos matar unos a otros, es porque aún no somos seres humanos, sino animales. El hombre no valía más que un par de sandalias, decía Amós, o menos que una oveja, dijo Jesús. Pero este niño que ha nacido en el pesebre de Belén es la luz que nos revela cuánto vale un ser humano para Dios. Jesús de Nazaret dice que el verdadero hombre es aquel que ama, es aquel que es capaz de amar incluso a quien le hace mal, incluso al enemigo que le quita la vida, como le pasó a él. Por tanto, el hombre verdadero es aquel que transparenta en todo a Jesús de Nazaret. Y ahora el evangelista en su himno presenta la figura de Juan el Bautista. Apareció un hombre enviado por Dios llamado Juan, que vino como testigo para dar testimonio de la luz, de modo que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino un testigo de la luz. De Juan no se dice que estaba junto a Dios porque él es un hombre escogido por el Señor para una misión, ser testigo de la luz. Su función es tan importante que viene mencionada hasta 3 veces en el himno. Sin embargo, él no era la luz, pero supo reconocer la luz verdadera y señalarla a la humanidad. Un día Jesús dijo a sus discípulos que ellos tendrían que ser luz del mundo, pero no brillando por sí mismos, sino alumbrando con la luz que es Jesús, es decir, ellos se convertirían en transparencia de su luz. De este modo, no tendrían que luchar contra las tinieblas, sino que es suficiente con que reflejen la luz de Jesús al mundo. Juan el Bautista ha encontrado esta luz y se ha dejado envolver por ella, de tal modo que su rostro resultó tan brillante que algunos lo confundieron con el mismo Jesús. Esta es la razón por la cual el evangelista quiere aclarar y hacer la diferencia. El Bautista no era la luz, sino que daba testimonio de la luz. Y solo hay una manera de ser testigo de esta luz, dejándola resplandecer en la propia vida, como dice San Pablo.
El mismo Dios que mandó a la luz brillar en las tinieblas es el que hizo brillar su luz en nuestros corazones para que en nosotros se irradie la gloria de Dios como brilla en el rostro de Cristo. Y continúa el himno. La luz verdadera que ilumina a todo hombre estaba viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo existió por ella, y el mundo no la reconoció. Vino a los suyos y los suyos no la recibieron. Pero a los que la recibieron, a los que creen en ella, los hizo capaces de ser hijos de Dios. Ellos no han nacido de la sangre, ni del deseo de la carne, ni del deseo del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Las palabras humanas a veces son luz y a veces son tinieblas, verdad o mentira. Pueden construir amor o generar odio, ser fuente de vida o causa de muerte. Pero aquel niño que nace en Belén, Jesús de Nazaret, es palabra que dice solamente la verdad sobre Dios, el hombre y el mundo. Juan diferencia muy bien entre la luz verdadera que viene al mundo y los destellos engañosos proyectados por la sabiduría humana, que en realidad son lucecillas ilusorias, fuegos petulantes, espejismos. Pero aparece en el himno un lamento. El mundo no reconoció la luz verdadera. Es el rechazo y la oposición, porque los hombres prefieren la oscuridad por estar apegados a sus obras malvadas, dice San Juan en el capítulo 3. Y Jesús también se admira un día de la incredulidad de sus mismos conciudadanos. Esto significa que la luz que viene de lo alto no se impone, no usa la violencia, deja libre al ser humano, pero eso sí, nos pone frente a una decisión ineludible, como dice el libro del Deuteronomio. Es necesario escoger entre bendición y maldición, entre vida y muerte, entre luz y tinieblas. Sin embargo, nuestro texto dice que el mundo no acogió la luz, y por mundo se entiende aquella parte de la humanidad que ha preferido la tiniebla a la luz, la mentira a la verdad. Ciertamente muchos han creído en esta luz, pero creer no significa dar el propio consentimiento intelectual a un conjunto de verdades, sino acoger y adherirse a una persona, a la sabiduría de Dios que se identifica con Jesús de Nazaret. A los que confían en Él se les concede un derecho inaudito, llegar a convertirse en hijos de Dios, es decir, participar de su misma vida divina. Y continúa el himno. La palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad. Este es el punto culminante de todo el prólogo y tiene eco en otro himno que encontramos en la carta a los Filipenses y que ya se recitaba en las primeras comunidades cristianas con admiración y gozo. Cristo, a pesar de su condición divina, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Juan dice, y la palabra se hizo carne. Y carne en el lenguaje bíblico significa el hombre en su dimensión de debilidad, fragilidad, caducidad. Se percibe aquí la dramática contraposición entre carne y palabra de Dios, como lo había dicho el profeta Isaías. Toda carne es hierba y su belleza como flor campestre. Se seca la hierba, se marchita la flor, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Y el Salmo 78, que habla de la infidelidad del pueblo de Israel, termina diciendo que Dios tenía compasión de este pueblo porque era carne, era frágil. Cuando Juan dice que la palabra se hace carne, no afirma simplemente que toma un cuerpo mortal o que se reviste de músculos, sino que se hace como uno de nosotros en todo semejante, incluidos los sentimientos, las pasiones, las emociones, los condicionamientos culturales, el cansancio, la fatiga, la ignorancia, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, como dice la carta a los Hebreos. Y no solo Dios se ha hecho como uno de nosotros, sino que descendió hasta el último escalón,
el del servicio, pasando por un esclavo, lavando los pies de sus discípulos, e incluso descendió todavía más, muriendo en una cruz, una muerte reservada a los criminales, a lo peor de la sociedad. Ya más abajo no podía descender, pero solamente el amor infinito de Dios puede llegar hasta allá. El prólogo afirma: y nosotros hemos contemplado su gloria, es decir, se ha contemplado la verdadera identidad de Dios. En el Primer Testamento, la gloria de Dios se contemplaba en las huellas de su presencia, en sus obras, sus gestos de poder a favor de su pueblo, como dice el libro del Éxodo: mostraré mi gloria derrotando al faraón con su ejército, sus carros y jinetes. En hebreo, gloria se dice kabot, que significa peso, importancia, honor, majestad. Por tanto, la gloria de Dios es como su peso específico, lo que Él realmente es. Moisés y los profetas quisieron ver la gloria de Dios y no la vieron. En cambio, los discípulos de Jesús sí la pudieron contemplar, como dice la primera carta de Juan: lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos contemplado y han palpado nuestras manos, es lo que les anunciamos, la palabra de vida. La vida se manifestó, la vimos, damos testimonio y les anunciamos la vida eterna que estaba junto al Padre y se nos manifestó. Y ahora veamos cómo finaliza el prólogo. Juan grita dando testimonio de él: este es aquel del que yo decía, el que viene detrás de mí es más importante que yo, porque existía antes que yo. De su plenitud hemos recibido todos gracia tras gracia, porque la ley se promulgó por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad se realizaron por Jesús el Mesías. Nadie ha visto jamás a Dios. El Hijo único, Dios, que estaba al lado del Padre, Él nos lo dio a conocer. Vuelve a aparecer el Bautista y esta vez habla en presente. Da testimonio a favor de Jesús. Grita a los hombres de todos los tiempos que Él es único. Y sigue como una acción de gracias por el don recibido. Porque si bien es cierto que la ley de Moisés era también un don de Dios, ella no era definitiva. Las disposiciones externas que contenía la ley no podían comunicar la gracia y la verdad, es decir, la fuerza que permite al hombre corresponder al amor fiel de Dios. El binomio gracia y verdad es una expresión bíblica que significa amor fiel. La encontramos en el Primer Testamento cuando Dios se presenta a Moisés como el Señor, el Dios compasivo y clemente, paciente, rico en bondad y lealtad, en Éxodo 34. En Jesús está presente la plenitud del amor fiel de Dios. El Señor ha manifestado muchas veces su gloria con signos y prodigios, pero nunca se había revelado de una manera tan clara y tan abierta como en su unigénito, lleno de gracia y de verdad. En definitiva, para conocer al Padre no es necesario recurrir a razonamientos filosóficos o perderse en sutiles disquisiciones. Basta contemplar a Cristo, observar lo que hace, lo que dice, lo que enseña, cómo se comporta, cómo ama, a quién escoge, a quién reprende, a quién defiende, etc. Basta contemplarlo en el momento más alto de su gloria, cuando es levantado en la cruz. En su amor donado hasta el extremo, se ha revelado totalmente el rostro de Dios a la humanidad. Les deseo un feliz domingo y una feliz Navidad.